¿Te atreverías a internarte en un lugar donde el ejército entra y la razón no sale intacta? En este video nada es lo que parece, risas en la oscuridad, huellas imposibles y órdenes que nadie puede explicar. Comenta si tú habrías seguido avanzando o te habrías dado la vuelta. El sol de la Sierra Tarahumara era un yunque incandescente a mediodía, golpeando sin piedad los techos de lámina y los pinos raquíticos que se aferraban a las laderas escarpadas. Sin embargo, al caer la tarde, una manta de frío húmedo se descolgaba por las barrancas, trayendo consigo no solo la escarcha, sino también los susurros de viejas leyendas. El subteniente Ramiro Vargas, recién egresado del colegio militar y asignado a una unidad de reconocimiento en una de las zonas más intrincadas de Chihuahua, sintió ese frío calar hasta los huesos, un frío que no venía solo del clima. Llevaban casi una semana internados, siguiendo un rastro de información confusa sobre plantíos ilícitos, y la tensión, como el aire enrarecido de la altitud, era palpable. Su equipo, 6 hombres curtidos y silenciosos, reflejaba en sus rostros curtidos el cansancio y una creciente inquietud. La directiva era clara: localizar, reportar y neutralizar cualquier actividad criminal en la zona de la Barranca del Cobre, un laberinto natural que se tragaba la señal de radio y la moral de los novatos. Pero Vargas no era un novato cualquiera. Su expediente impecable y su determinación lo habían impulsado a la vanguardia, aunque en esos parajes, la doctrina militar parecía chocar de frente con una realidad más antigua y cruda. Los mapas satelitales, tan precisos en el escritorio de la base, se transformaban aquí en meras aproximaciones de una geografía caprichosa y salvaje. Cada paso era una victoria, cada barranco, un abismo de incertidumbre. Fue la tarde del 5.º día cuando el olor llegó. No era el dulce aroma de la marihuana en flor que esperaban, sino algo más nauseabundo, una mezcla de carne descompuesta, tierra mojada y un hedor metálico que se pegaba a las fosas nasales. Lo encontraron en un claro oculto, al pie de una cascada que caía en un velo plateado sobre rocas oscuras. No eran las plantas lo que olía, sino los restos de lo que parecía una familia de cabras, destrozadas con una ferocidad inaudita. Los cuerpos estaban desmembrados, no por depredadores comunes, sino como si hubieran sido arrancados con una fuerza y saña que dejaba perplejo al más experimentado. El cabo Morales, el rastreador del equipo y un hombre de pocas palabras, se arrodilló, examinando las huellas en la tierra húmeda. Eran grandes, de pezuñas, sí, pero con una zancada irregular, como si quien las hubiera dejado cojeara o tuviera una pierna diferente a la otra. Y entre ellas, un rastro casi imperceptible de lo que parecía ser un pie humano. El sargento Robles, un veterano con cicatrices que contaban historias de emboscadas y noches heladas, fue el primero en expresar lo que todos sentían. Subteniente, esto no es de un animal normal. Ni puma, ni lobo. Hay algo más aquí. Su voz era grave, desprovista de la habitual confianza. Vargas, por su parte, intentó aferrarse a la lógica. Su voz era grave, desprovista de la habitual confianza. Vargas, por su parte, intentó aferrarse a la lógica. Podría ser un animal herido, sargento. O, un ritual. Hay cultos extraños por estas zonas. Pero ni él mismo se creía del todo sus propias palabras. Los cuerpos de las cabras gritaban una violencia gratuita, un mensaje. Esa noche, acamparon a regañadientes no muy lejos del hallazgo. El campamento era un círculo de silencio tenso, las miradas perdidas en la oscuridad que devoraba la luz de la fogata. El cabo Morales, el más cercano a las raíces indígenas de la región, se acercó a Vargas. Mi abuelo me contó de los guardianes, mi subteniente. No son gente. Son algo que vive en la tierra, algo que la defiende de los que no son de aquí. Dicen que tienen pactos con lo oscuro. La mención de pactos hizo que la piel de Vargas se erizara. Él, un hombre de ciencia y disciplina, se encontraba ahora escuchando cuentos de brujos y nahuales. Tonterías, Morales. Somos militares. No creemos en cuentos de viejas. Pero la convicción en los ojos del cabo, una mezcla de miedo y respeto, le decía a Vargas que no eran tonterías para él. La historia de los ancianos del lugar, don José y doña María, a quienes habían visitado brevemente para pedir indicaciones, cobraba ahora un nuevo y perturbador significado. Sus advertencias, no se metan con lo que no conocen, habían sonado a folclore entonces. Ahora, resonaban como una premonición. El verdadero punto de inflexión ocurrió la noche siguiente. Habían logrado localizar un plantío, pequeño,
pero lo suficientemente significativo como para justificar su presencia. Era un claro en una pequeña meseta, oculto de las miradas aéreas por una tupida cubierta arbórea. La decisión fue inmovilizar, no destruir inmediatamente, para reportar y esperar refuerzos. Pero la noche tenía otros planes. Mientras montaban guardia perimetral, una serie de ruidos extraños comenzaron a rodear el campamento. No eran animales. Era una risa. Una risa seca, chirriante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, una carcajada que prometía sufrimiento. Luego, el olor regresó, más potente, más putrefacto. El soldado Pérez, un muchacho asustadizo, fue el primero en disparar, su ráfaga de fusil cortando el silencio de la noche. Ahí está, lo vi, una sombra. Los demás apuntaron en la dirección de los disparos, pero no había nada. Solo el eco de la risa. Vargas intentó mantener la calma, fuego selectivo. Mantengan la posición. Pero el miedo era un veneno que ya corría por las venas de sus hombres. Un segundo después, una piedra del tamaño de un coco golpeó el casco del soldado García, haciéndolo caer. La piedra no había sido lanzada desde arriba, sino con una trayectoria horizontal, con una fuerza brutal. Y luego lo vieron. Una silueta oscura, casi fundida con la noche, moviéndose con una agilidad antinatural entre los árboles. Era alta, más alta que un hombre, y su andar era ese cojeo desigual que Morales había notado en las huellas. Un destello de luna reveló por un instante una pierna gruesa, con la forma inconfundible de una pata de caballo, y más arriba, una cabeza que no era del todo humana, con protuberancias que parecían cuernos incipientes. La visión duró menos de un segundo, pero fue suficiente para grabar el terror en la memoria de todos. El sargento Robles gritó: «Es el diablo, subteniente». Es lo que dicen los viejos. El tenso silencio de la espera se rompió cuando una de las rocas, en el lado opuesto del campamento, fue arrojada con una fuerza tal que se incrustó profundamente en la tierra. La risa volvió, ahora más cerca, resonando directamente en sus oídos. El miedo había paralizado a algunos, mientras otros disparaban al aire, presas del pánico. Vargas, con el corazón martillándole en el pecho, se dio cuenta de que no estaban lidiando con traficantes, ni con animales. Estaban cazando y siendo cazados por algo que desafiaba toda lógica. La criatura jugaba con ellos, rodeándolos, lanzando pequeños proyectiles, burlándose de su posición defensiva. No buscaba aniquilarlos de inmediato, buscaba sembrar el terror. En un momento de desesperación y adrenalina pura, Vargas decidió arriesgarse. «Morales, conmigo. Intentaremos flanquearlo por la derecha. Los demás, mantengan el fuego de contención». La idea era ridícula, pero quedarse quietos era esperar la muerte lenta por pánico. Mientras se movían cautelosamente entre los arbustos, el subteniente sintió una presencia inmensa detrás de él. Se giró, levantando su fusil, pero no había nada. Solo el silencio opresivo. De repente, el suelo bajo sus pies cedió. No era un simple tropiezo, era como si la tierra misma lo hubiera engullido. Cayó por una barranca estrecha, rodando entre rocas sueltas y ramas espinosas, su visión del cielo estrellado girando sin control. El golpe al final del descenso fue brutal, dejándolo sin aliento. El rifle se le escapó de las manos y se perdió en la oscuridad. Aturdido, intentó incorporarse, el dolor irradiando desde su tobillo. Y entonces la vio. La criatura estaba en el borde de la barranca, mirando hacia abajo. Su silueta se recortaba contra el cielo pálido, más grande, más definida. Vargas pudo distinguir ahora los cuernos retorcidos, el brillo rojizo de unos ojos inhumanos, y esa pata de cabra grotesca. La otra, la de caballo, golpeaba rítmicamente la tierra, como impaciente. La criatura no se movió para atacar, simplemente lo observó. Y luego, una voz. No era humana, ni animal, sino una mezcla gutural, áspera, que vibraba en el aire. Las palabras, en un dialecto que Vargas no comprendía, eran un torrente de risas y burlas. Pero el tono, la maldad implícita, era universal. Se reía de él, de su debilidad, de su caída. Y lo que es peor, la criatura se levantó lentamente y comenzó a arrojar pequeñas piedras a su alrededor, como un niño cruel jugando con un insecto atrapado. Las balas, pensó Vargas con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche, las balas eran inútiles. Subteniente.
Responda, subteniente. Aaron Morales, su voz ahogada por el pánico. Vargas intentó gritar, pero solo un gemido salió de su garganta. La criatura seguía allí, riéndose, saboreando el momento. Sus ojos, dos brasas en la oscuridad, no se apartaban de él. No había forma de escapar, no con el tobillo roto y el rifle perdido. Era una trampa. Una trampa que aquella cosa había orquestado desde el principio. El terror se hizo carne cuando el resto del equipo intentó acercarse al borde de la barranca para auxiliarlo. La criatura, como si de repente se hartara de su juego, se abalanzó sobre ellos con una velocidad pasmosa. No fue una carga directa, sino una serie de ataques relámpago, golpes certeros en la oscuridad. Se escucharon gritos, disparos erráticos y luego un silencio helado, roto solo por los jadeos de sus hombres. Vargas, inmóvil en el fondo de la barranca, solo pudo escuchar la agonía, sin poder hacer nada. La criatura regresó al borde, su silueta ahora rodeada por una serie de objetos brillantes, las luces de los cascos de sus hombres, apagadas. Levantó uno de los rifles caídos y, con una fuerza incomprensible, lo dobló sobre su rodilla, el metal crujiendo como papel. No había duda. Estaban enfrentándose a algo invencible. De repente, una luz tenue apareció a lo lejos, parpadeando entre los árboles. Era una antorcha, luego 2, 3. Y voces, cánticos en un dialecto indígena. La criatura, que hasta ese momento había sido la encarnación del mal triunfante, se detuvo. Sus ojos giraron hacia las luces que se acercaban. Un gruñido profundo escapó de su pecho, un sonido que no era de miedo, sino de profundo disgusto. Lentamente, con una última mirada de advertencia hacia Vargas, la silueta se disolvió en la oscuridad de la barranca opuesta, ascendiendo las rocas con una agilidad que desafiaba las leyes de la física. Las luces se acercaron, revelando las figuras de don José y doña María, los ancianos del pueblo. Venían acompañados por varios hombres de la comunidad, sus rostros serios, armados con antorchas y palos. No mostraron sorpresa al ver el caos. Don José, con sus arrugas profundas y ojos que habían visto demasiado, se asomó a la barranca. Sabíamos que vendría, hijo. Te advertimos. Este es su lugar. Él no quiere que nadie toque sus tierras. Sus pactos son antiguos. Con la ayuda de los hombres, Vargas fue izado de la barranca, su tobillo un tormento palpitante. El resto de su equipo estaba herido, magullado, pero vivos. El terror en sus ojos era un espejo del suyo propio. No hubo bajas, pero la moral estaba destrozada. Al amanecer, cuando el sol volvió a bañar la sierra con su luz implacable, ya no había rastro del nahual. Solo las huellas deformes y la carnicería de las cabras. Los ancianos realizaron un pequeño ritual, quemando hierbas y pronunciando palabras en su lengua, pidiendo perdón a la tierra y a lo que la habitaba. Vargas, sentado y apoyado, observó en silencio, su lógica militar hecha pedazos. Lo que había visto, lo que había sentido, era real. No era una alucinación, ni un efecto del estrés. Era la manifestación de algo antiguo, de una fuerza primigenia que protegía esos viciosos sembradíos de droga con una crueldad inhumana. La evacuación fue un infierno. El viaje de regreso, un calvario silencioso. Nadie habló de lo que realmente había pasado. Los informes oficiales se limitaron a un enfrentamiento con elementos no identificados y condiciones extremas del terreno. Pero la verdad, la verdadera cicatriz, se había grabado en sus almas. Al llegar a la base, Vargas solicitó su baja. No podía seguir. No podía volver a enfrentarse a algo para lo que no existían protocolos militares, para lo que no había entrenamiento posible. La imagen de esos ojos brillantes en la oscuridad, de esa risa burlona, de esa pata de cabra golpeando la tierra, lo perseguiría por siempre. Había ido a la sierra a combatir el narcotráfico y se había encontrado con una realidad mucho más oscura y aterradora, un guardián infernal de la barranca profunda, que le había mostrado la verdadera insignificancia del hombre frente a lo inexplicable. La sombra de la barranca se había metido en su mente y no lo abandonaría jamás. El despliegue sobre la sierra de San Carlos no se parecía a ninguna misión de intercepción que el teniente Ortiz hubiera liderado jamás. El aire en esa región de Tamaulipas se sentía denso, cargado de una humedad que no presagiaba lluvia, sino estancamiento. Habían llegado en un helicóptero de la Fuerza Aérea bajo un manto de secretismo absoluto.
Las órdenes provenían directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y el archivo de la misión estaba clasificado como riesgo de seguridad nacional. A diferencia de los operativos habituales contra el narcotráfico, aquí no buscaban laboratorios ni cargamentos. El objetivo era un agresor biológico no identificado que estaba diezmando el patrimonio de las comunidades locales. Los informes de los ejidatarios, que inicialmente fueron descartados como histeria colectiva, hablaban de una entidad que no mataba por hambre, sino con una hazaña quirúrgica y aterradora, dejando tras de sí un rastro de cadáveres de ganado perfectamente desollados y vaciados de sangre. La primera noche en el cerco de vigilancia fue una lección de humildad para los soldados. Equipados con tecnología de punta, incluyendo visores térmicos de última generación y sensores de movimiento de alta sensibilidad, los hombres del Batallón 77 de Infantería esperaban encontrar a un depredador natural, quizás un oso desplazado o una manada de lobos particularmente agresiva. Sin embargo, el silencio de la sierra era absoluto, un silencio antinatural donde ni siquiera los insectos se atrevían a zumbar. El cabo de guardia, un hombre curtido en 1000 batallas, fue el primero en notar algo en el monitor térmico. No era una mancha de calor difusa, sino una silueta erguida, de proporciones grotescas, que se movía entre los matorrales con una fluidez que desafiaba la anatomía conocida. La criatura medía al menos 2 metros de altura, y aunque caminaba sobre sus extremidades posteriores, su complexión era una masa de músculos fibrosos y ausencia total de grasa corporal, lo que le otorgaba una apariencia esquelética pero poderosa bajo la lente infrarroja. El dilema ético y operativo se instaló en el centro del mando cuando la orden de captura con vida resonó en las radios. Ortiz sabía que sus hombres estaban nerviosos. El sudor les corría por la nuca y el dedo índice de cada soldado acariciaba el guardamonte del fusil con una ansiedad eléctrica. Al aproximarse al punto de avistamiento, el hedor los golpeó primero, una mezcla de hierro oxidado y almizcle animal que parecía impregnar el uniforme. Encontraron a la criatura en un pequeño claro, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. No era un perro, ni un lobo, ni un hombre. Era una amalgama de pesadilla, una mutación que poseía un hocico pronunciado lleno de dientes superpuestos y una mandíbula tan potente que el sonido de sus dientes al chocar recordaba al de 2 piedras de molino. La criatura permaneció inmóvil, observándolos con una inteligencia fría y calculadora, como si estuviera evaluando la capacidad de fuego de la unidad antes de decidir su próximo movimiento. El punto de quiebre ocurrió cuando el cerco de seguridad se cerró a menos de 10 metros. La bestia, que hasta ese momento parecía una estatua de sombras, lanzó un rugido que no nació de la garganta, sino del pecho, un sonido vibrante que hizo que los sensores de movimiento se volvieran locos. En un parpadeo, la entidad se lanzó al ataque. No corrió, se proyectó hacia los soldados con una velocidad que la vista humana apenas podía procesar. El terror, ese instinto primario que anula años de entrenamiento, se apoderó de la tropa. Ignorando la orden de captura, el fuego de los fusiles FX-05 estalló en la oscuridad. Las trazadoras rasgaron la noche en hilos de fuego rojo, impactando en la masa de músculo y pelaje ralo. A pesar de los impactos, la criatura no se detuvo de inmediato, sus garras, largas y afiladas como bisturíes, llegaron a rasgar el aire a centímetros del rostro del cabo antes de que el volumen masivo de fuego lograra abatirla. Incluso después de que el cuerpo cayó al suelo, el pánico no se disipó. Algunos soldados continuaron disparando a la masa inerte, vaciando sus cargadores en un acto de catarsis violenta impulsada por el miedo puro. Ortiz tuvo que intervenir físicamente, golpeando los cascos de sus subordinados para que cesaran el fuego. Al acercarse al cadáver con las linternas tácticas, la realidad se volvió aún más insoportable. Lo que yacía allí era una aberración biológica de unos 150 kilos. Una estructura ósea similar a la humana en el torso y los brazos, pero con extremidades inferiores caninas y un cráneo alargado que conservaba rasgos de una deformidad casi deliberada. No había sangre fluyendo de las heridas de bala, solo un fluido viscoso y oscuro que burbujeaba sobre la tierra seca de Tamaulipas. El oficial al mando se dio cuenta en ese instante de que no habría forma de redactar un informe de novedades que no terminara con todos ellos en una institución psiquiátrica o bajo un consejo de guerra por insubordinación. La resolución de la noche llegó con el estruendo de un helicóptero pesado que descendió sin luces de navegación. De él bajó un mando superior escoltado por una brigada especial de control de residuos patobiológicos, hombres vestidos con trajes de protección química que se movían con la eficiencia de los enterradores.
No hubo preguntas, solo órdenes directas y brutales. El general a cargo los reunió en un círculo y, bajo la luz mortecina de las bengalas de magnesio, les leyó la cartilla. Lo que habían visto no existía. Se les informó que existían registros de al menos otros 60 casos similares en puntos estratégicos del país, desde Chiapas hasta Chihuahua, y que el silencio era la única garantía de su supervivencia y la de sus familias. El cuerpo de la criatura fue sellado en un contenedor de plomo y retirado del lugar en menos de 15 minutos, eliminando cualquier rastro de la lucha con químicos que quemaron la vegetación circundante. A los pobladores de San Carlos se les entregó una versión oficial prefabricada. El ejército había eliminado a una camada de coyotes con rabia que estaban causando estragos. Sin embargo, Ortiz y sus hombres sabían que la rabia no dota a un animal de inteligencia táctica ni de la capacidad de caminar erguido. El juramento de lealtad que hicieron esa noche fue un pacto de silencio nacido del trauma. Mientras abandonaban la sierra, el teniente miró por la ventanilla hacia la oscuridad profunda de la montaña, comprendiendo que allá afuera, en los rincones donde el gobierno no llega y la ciencia se calla, habitan cosas que no pertenecen a este mundo o que, quizás, son los verdaderos dueños de la tierra, acechando en espera de que el hombre olvide de nuevo lo que se oculta entre las sombras de la sierra de San Carlos. El aura de aquel encuentro jamás abandonaría al grupo. Algunos pedirían la baja semanas después, incapaces de dormir sin ver aquel hocico ensangrentado en sus sueños, recordando que, a veces, la milicia no está para proteger al pueblo de otros hombres, sino para ocultar verdades que podrían colapsar la cordura de toda una nación. Era mayo de 2004 cuando el oficial Hernández recibió su primer permiso tras 7 meses de despliegue ininterrumpido en la selva de Chiapas. El cansancio no era solo físico, era una erosión del espíritu provocada por las marchas forzadas y la vigilancia constante. Al llegar a la zona de los Reyes La Paz, cerca del kilómetro 22 de la carretera México-Texcoco, tristemente célebre como la carretera de la muerte, la noche ya había devorado el paisaje. Buscando el calor de su hogar y la comida de su madre, Hernández decidió tomar un atajo que conocía desde la infancia, el viejo cementerio de Apaxco. El lugar era un laberinto saturado de lápidas inclinadas y cruces de madera que el tiempo había vuelto quebradizas. En la penumbra de las 8 de la noche, el aire se tornó gélido de golpe, y una neblina densa comenzó a reptar entre las tumbas mientras el soldado, cegado por la urgencia de llegar, cometía el error que marcaría su destino. En un traspié, pisó una fosa antigua y escuchó el crujido seco de una cruz de madera podrida quebrándose bajo su bota. Al llegar a su casa, el ambiente familiar intentó disipar la inquietud que le había dejado el cementerio. Sin embargo, al relatar a su madre el extraño sepelio que creyó ver, figuras con ropas de otra época rezando en silencio, ella palideció, asegurando que no había habido entierros recientes en la colonia. Hernández, atribuyendo todo al agotamiento, se desplomó en su cama sin siquiera quitarse el uniforme. Fue entonces cuando el aura de terror comenzó a materializarse. No estaba dormido, sus sentidos estaban más aguzados que nunca cuando sintió que la temperatura de la habitación descendía hasta volver su aliento visible. Un quejido tétrico, un sonido que mezclaba el dolor humano con el gruñido de una bestia, emergió desde debajo de su cama. La estructura de metal de la litera comenzó a sacudirse violentamente, no por un temblor, sino por algo abultado y de fuerza descomunal que forcejeaba bajo el colchón, tratando de ocupar el mismo espacio físico que él. El punto de quiebre ocurrió cuando el peso se trasladó sobre su cuerpo. Una parálisis gélida lo inmovilizó mientras sentía como algo pesado y viscoso se arrastraba por sus piernas, subiendo por su abdomen con la parsimonia de una serpiente. Bajo la luz mortecina que entraba por la ventana, el oficial vio aparecer unas manos descarnadas, con restos de piel grisácea y un hedor a tierra húmeda y carne descompuesta que le provocó náuseas. El rostro de la entidad se asomó por encima de las cobijas, era una visión calavérica, un espectro cuyos ojos eran pozos de vacío absoluto. El ser no buscaba matarlo de inmediato, sino integrarse en él, una invasión espiritual que se sentía como una presión insoportable en el pecho. Hernández intentó gritar, invocar a Dios o pedir ayuda, pero su voz estaba atrapada en una garganta que se sentía llena de ceniza. Tras regresar a la base militar en Puebla, el acoso no cesó. En las noches de campaña, durmiendo a la intemperie, la entidad volvía con una puntualidad aterradora. El sargento de su compañía, un hombre que había visto más de lo que los manuales militares permitían registrar, notó las ojeras profundas y el temblor en las manos de Hernández. Le dio un consejo que parecía sacado de un grimorio de campo:
cuando esa cosa regrese y trate de llegar a tu pecho, no cierres los ojos. Exígele su nombre. Todo lo que existe, vivo o muerto, tiene un nombre, y ese es su único anclaje. No lo dejes ir hasta que lo diga. Esa noche, mientras la presencia se materializaba nuevamente sofocándolo, Hernández reunió cada gramo de voluntad que le quedaba y lanzó la pregunta mental con una fuerza que hizo vibrar el aire: ¿qué quieres de mí? ¿Cómo te llamas? Aprovechando su siguiente descanso, Hernández regresó al cementerio de día, armado con herramientas y una voluntad de hierro. Localizó la fosa dañada, una tumba olvidada que el tiempo había borrado de los registros pero no de la realidad espiritual. Con sus propias manos, reparó la cruz de madera, limpió la maleza que asfixiaba la lápida y encendió una veladora. Se hincó en la tierra, pidiendo perdón al difunto por su arrogancia y su prisa, realizando una oración sincera que buscaba sellar la grieta que él mismo había abierto. El peso opresivo que lo había perseguido durante semanas se disipó en ese instante, dejando una sensación de ligereza que casi lo hizo llorar. Hernández aprendió que el uniforme militar no ofrece protección contra las leyes de lo invisible. A partir de ese día, el oficial nunca volvió a cruzar un cementerio por atajo, ni a pronunciar nombres al aire en lugares de descanso. La lección fue clara: la tierra que pisamos tiene memoria, y a veces, un simple paso en falso puede encadenarte a una sombra que no tiene intención de soltarte hasta que le devuelvas el nombre que le robaste por accidente. El despliegue en la región de los Altos de Chiapas a mediados de la década de los 90 no era una misión de patrullaje convencional, sino una inmersión profunda en un territorio donde la realidad política y lo sobrenatural se entrelazaban de forma asfixiante. El subteniente Díaz, al mando de una unidad de inteligencia del Batallón de Infantería, recibió órdenes directas de la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer un puesto de observación avanzada en las cercanías de Acteal. El objetivo era monitorear los movimientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, pero la selva chiapaneca, con su humedad que oxidaba el equipo y su negrura impenetrable, tenía otros planes para ellos. Se establecieron en una cueva natural que fortificaron como un búnker improvisado, un nodo de vigilancia oculto desde donde monitoreaban los senderos que utilizaban los insurgentes bajo el amparo de la noche. Durante los primeros días, el enemigo era humano y predecible. Sin embargo, a partir de la tercera noche, la seguridad del búnker fue vulnerada por una presencia que no aparecía en ningún manual de contrainsurgencia. El aura de terror comenzó de forma casi imperceptible con una alerta de los sensores de movimiento colocados estratégicamente en el sendero principal. Díaz, ajustando sus binoculares de visión nocturna de alta gama, esperaba detectar una columna de guerrilleros con pasamontañas, pero lo que cruzó el espectro infrarrojo fue una silueta cuadrúpeda de proporciones imposibles que se movía con una agilidad antinatural. Inicialmente, la tropa intentó racionalizar el evento como el paso de un animal de carga extraviado, pero la inquietud se transformó en miedo puro cuando el sargento de guardia despertó a Díaz de madrugada con un semblante desencajado. Al revisar el perímetro, encontraron huellas que desafiaban toda lógica biológica. Eran rastros de un cánido, pero de una profundidad y tamaño que sugerían una bestia con el peso y la potencia de un caballo percherón. La atmósfera se volvió densa y opresiva cuando la criatura decidió revelarse por completo ante toda la unidad. No era un perro común, sino una masa de pelaje negro azabache con manchas grises que parecía absorber la luz de las linternas tácticas, manteniendo una presencia imponente que paralizaba los sentidos. Lo más perturbador no era solo su tamaño descomunal, sino lo que transportaba sobre su lomo, un borrego de tamaño regular y varios conejos que permanecían extrañamente mansos y amarrados, como si estuvieran bajo un trance hipnótico dictado por la bestia. La criatura caminaba con una elegancia depredadora a escasos metros de la posición militar, manteniendo una mirada fija y ardiente sobre los soldados que, a pesar de su entrenamiento, sentían como el frío del terror les calaba hasta los huesos. En un momento de tensión insoportable, el teniente, un hombre de carácter férreo formado en las operaciones más violentas del país, intentó imponer la autoridad del plomo sobre lo inexplicable. Levantó su fusil de cargo, apuntó directamente al cráneo de la entidad y apretó el gatillo, pero el mecanismo del arma se encasquilló de forma instantánea. El fusil, mantenido a la perfección según los protocolos militares, se sintió como un pedazo de metal muerto en sus manos. Fue entonces cuando el horror alcanzó una dimensión nueva y racionalmente inaceptable. La bestia abrió el hocico y, en lugar de un ladrido, emitió una voz humana perfectamente inteligible, una vibración gutural que parecía emanar de las profundidades de la selva misma.
Este es mi camino, militares. Aquí los extraños son ustedes, sentenció la criatura antes de dar media vuelta y perderse en la espesura. El teniente, en un acto de rabia ciega provocada por la impotencia, lanzó una roca con todas sus fuerzas, impactando en el costillar izquierdo de la entidad, que emitió un alarido de dolor humano antes de desaparecer. La quinta noche trajo consigo la culminación de una guerra psicológica orquestada por fuerzas que los militares no podían comprender. Los sensores de movimiento estallaron en una cacofonía de alertas simultáneas que indicaban una invasión masiva del perímetro. Por todos los flancos, luces de lámparas comenzaron a avanzar hacia el búnker, simulando el avance táctico de una compañía guerrillera completa. Enemigos en el área. Fuego a discreción, gritaron los centinelas mientras el pánico se apoderaba de la tropa. El enfrentamiento fue caótico. Las ráfagas de los fusiles iluminaban la selva en intervalos violentos, y el sonido del fuego cruzado llenaba el valle. Los soldados disparaban a las luces que se movían entre los árboles, convencidos de que estaban repeliendo un ataque masivo del EZLN. Sin embargo, al cesar el fuego y realizar el reconocimiento de bajas al amanecer, el descubrimiento fue una bofetada a la cordura, no había un solo guerrillero muerto. En el suelo de la selva yacían docenas de vacas acribilladas que tenían lámparas de mano amarradas a los cuernos con cordeles de istre. El nahual los había engañado utilizando al ganado del pueblo vecino como carnada para que los militares desperdiciaran su munición y masacraran el sustento de la comunidad local. El golpe psicológico fue devastador. La unidad se dio cuenta de que se enfrentaban a una inteligencia que conocía sus tácticas, sus miedos y su tecnología. A las 8 de la mañana, una comisión de 10 humildes campesinos chamulas, liderada por un anciano de mirada ancestral, llegó al búnker exigiendo cuentas por los animales masacrados. Gracias a un soldado que servía como traductor de dialectos, se reveló la verdadera naturaleza del conflicto que estaban viviendo desde su llegada. El anciano líder no mostró sorpresa ante los relatos de la bestia parlante. Para ellos, el nahual era una realidad cotidiana, un protector poderoso que ejercía una fuerza desconocida sobre la naturaleza y los animales para salvaguardar su territorio de los invasores. Siguiendo la lógica de la comunidad, el líder indígena ordenó buscar en todas las casas del pueblo a alguien que presentara una herida física reciente. El resultado fue escalofriante. En una choza apartada encontraron a un anciano postrado con una herida contusa severa en el costado izquierdo, exactamente en el mismo lugar donde la piedra del teniente había golpeado a la bestia la noche anterior. El hombre también resguardaba animales robados que el nahual había estado transportando para sembrar la discordia entre los militares y los pobladores. Ante la evidencia de que sus armas y su entrenamiento eran inútiles contra un pacto ancestral, el subteniente Díaz y su unidad solicitaron el cambio inmediato de zona de operaciones. El informe oficial entregado a la superioridad fue una obra maestra de la omisión. Se argumentó la negativa presencia de zapatistas para justificar el retiro, ocultando los detalles sobre el perro gigante y las vacas con lámparas para evitar un juicio de locura. Hicieron un juramento militar de silencio que duró décadas. Díaz nunca volvió a ver un perro negro sin que una mano gélida le apretara el corazón, recordando siempre que en los rincones más profundos de Chiapas, el Ejército Nacional no era la autoridad máxima, sino un invitado indeseado en un dominio regido por los hijos del diablo. La lección final de Acteal fue clara. Hay guerras que no se ganan con fusiles, y hay sombras en la selva que son mucho más peligrosas que cualquier insurgencia política. El despliegue en la región de los Altos de Chiapas a mediados de la década de los 90 no representaba una misión de patrullaje convencional, sino una inmersión profunda en un territorio donde la realidad política y lo sobrenatural se entrelazaban de forma asfixiante. El subteniente Díaz, al mando de una unidad de inteligencia del Batallón de Infantería, recibió órdenes directas de la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer un puesto de observación avanzada en las cercanías de Acteal. El objetivo estratégico era monitorear los movimientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, pero la selva chiapaneca, con su humedad que oxidaba el equipo y su negrura impenetrable, tenía otros planes para ellos. Se establecieron en una cueva natural que fortificaron como un búnker improvisado, un nodo de vigilancia oculto desde donde monitoreaban los senderos que utilizaban los insurgentes bajo el amparo de la noche. Durante los primeros días, el enemigo era humano y predecible. Sin embargo, a partir de la tercera noche, la seguridad del búnker fue vulnerada por una presencia que no aparecía en ningún manual de contrainsurgencia conocido por la milicia moderna.
El aura de terror comenzó de forma casi imperceptible con una alerta de los sensores de movimiento colocados estratégicamente en el sendero principal que conectaba las comunidades. Díaz, ajustando sus binoculares de visión nocturna de alta gama, esperaba detectar una columna de guerrilleros con pasamontañas, pero lo que cruzó el espectro infrarrojo fue una silueta cuadrúpeda de proporciones imposibles que se movía con una agilidad antinatural entre la maleza cerrada. Inicialmente, la tropa intentó racionalizar el evento como el paso de un animal de carga extraviado o un jaguar de gran tamaño, pero la inquietud se transformó en miedo puro cuando el sargento de guardia despertó a Díaz de madrugada con un semblante desencajado. Al revisar el perímetro con las primeras luces del alba, encontraron huellas que desafiaban toda lógica biológica, eran rastros de un cánido, pero de una profundidad y tamaño que sugerían una bestia con el peso y la potencia de un caballo percherón, marcando el suelo con una hazaña que parecía una advertencia territorial. La atmósfera se volvió densa y opresiva cuando la criatura decidió rebelarse por completo ante toda la unidad, eliminando cualquier duda sobre su naturaleza maligna. No era un perro común, sino una masa de pelaje negro azabache con manchas grises que parecía absorber la luz de las linternas tácticas, manteniendo una presencia imponente que paralizaba los sentidos de hombres entrenados para la guerra. Lo más perturbador no era solo su tamaño descomunal, sino lo que transportaba sobre su lomo. Un borrego de tamaño regular y varios conejos que permanecían extrañamente mansos y amarrados, como si estuvieran bajo un trance hipnótico dictado por la voluntad de la bestia. La criatura caminaba con una elegancia depredadora a escasos metros de la posición militar, manteniendo una mirada fija y ardiente sobre los soldados que, a pesar de su disciplina, sentían como el frío del terror les calaba hasta los huesos ante la mirada de aquel hijo del diablo. En un momento de tensión insoportable, el teniente, un hombre de carácter férreo formado en las operaciones más violentas del país, intentó imponer la autoridad del plomo sobre lo inexplicable para recuperar el control de su tropa. Levantó su fusil de cargo, apuntó directamente al cráneo de la entidad y apretó el gatillo con la intención de abatir a la amenaza, pero el mecanismo del arma se encasquilló de forma instantánea. El fusil, que había sido limpiado y aceitado según los protocolos más estrictos horas antes, se sintió como un pedazo de metal muerto e inútil en sus manos. Fue entonces cuando el horror alcanzó una dimensión nueva y racionalmente inaceptable. La bestia abrió el hocico y, en lugar de un ladrido o un gruñido, emitió una voz humana perfectamente inteligible, una vibración gutural que parecía emanar de las profundidades de la selva misma. Este es mi camino, militares. Aquí los extraños son ustedes, sentenció la criatura antes de dar media vuelta con una calma insultante. El teniente, en un acto de rabia ciega provocada por la impotencia, lanzó una roca pesada con todas sus fuerzas, impactando en el costillar izquierdo de la entidad, que emitió un alarido de dolor humano antes de desaparecer entre los helechos gigantes. La quinta noche de vigilancia trajo consigo la culminación de una guerra psicológica orquestada por fuerzas que los manuales tácticos no podían comprender ni contrarrestar. Los sensores de movimiento instalados en el barranco estallaron en una cacofonía de alertas simultáneas que indicaban una invasión masiva del perímetro defensivo. Por todos los flancos del búnker, luces de lámparas comenzaron a avanzar rítmicamente, simulando el despliegue táctico de una compañía guerrillera completa que se preparaba para un asalto final. Enemigos en el área. Fuego a discreción, gritaron los centinelas mientras el pánico, contenido durante días, se desbordaba finalmente. El enfrentamiento que siguió fue caótico y ensordecedor. Las ráfagas de los fusiles FX-05 iluminaban la selva en intervalos violentos, y el sonido del fuego cruzado llenaba el valle de Acteal mientras los soldados vaciaban sus cargadores hacia las luces que se movían entre los árboles, convencidos de que estaban repeliendo un ataque coordinado del EZLN. Sin embargo, al cesar el fuego y realizar el reconocimiento de bajas bajo la pálida luz del amanecer, el descubrimiento fue una bofetada brutal a la cordura de los oficiales. No había un solo guerrillero muerto, ni rastro de sangre humana en la zona. En el suelo de la selva yacían docenas de vacas acribilladas que tenían lámparas de mano amarradas a los cuernos con rudimentarios cordeles de istle. El nahual los había engañado de forma magistral, utilizando al ganado de las comunidades vecinas como carnada viva para que los militares desperdiciaran su munición y masacraran el sustento de la población civil. El golpe psicológico fue absoluto. La unidad se dio cuenta de que se enfrentaban a una inteligencia superior que conocía sus tácticas de respuesta, sus miedos más profundos y las limitaciones de su tecnología.
A las 8 de la mañana, una comisión de 10 humildes campesinos chamulas, liderada por un anciano de mirada ancestral y serena. En una choza apartada encontraron a un anciano postrado en su catre con una herida contusa severa en el costado izquierdo, exactamente en el mismo lugar donde la piedra del teniente había golpeado al perro gigante la noche anterior. El hombre también resguardaba en su propiedad los animales robados que el nahual había estado transportando como parte de su estratagema para sembrar la discordia. Ante la evidencia irrefutable de que sus armas y su entrenamiento militar eran inútiles contra un pacto ancestral con lo oscuro, el subteniente Díaz y su unidad solicitaron el cambio inmediato de zona de operaciones para evitar una tragedia mayor. El informe oficial entregado a la superioridad fue una obra maestra de la omisión y la burocracia. Se argumentó la negativa presencia de insurgentes y la hostilidad de la población civil para justificar el retiro, ocultando deliberadamente los detalles sobre el perro parlante y las vacas con lámparas para evitar cargos de negligencia o un diagnóstico de locura colectiva. Los involucrados hicieron un juramento de silencio que duró décadas, llevando consigo el peso de lo que vieron en los altos de Chiapas. Díaz nunca volvió a caminar por el campo de noche sin que una mano gélida le apretara el corazón, recordando siempre que en la selva de Acteal, el Ejército Nacional no era la autoridad máxima, sino un invitado indeseado en un dominio regido por fuerzas que no sangran, pero que saben cómo destruir el espíritu de un hombre. La lección final de Acteal fue que hay guerras que no se ganan con estrategia, y hay sombras que son mucho más peligrosas que cualquier ideología política, pues protegen la tierra con una maldad que el hombre moderno ha olvidado cómo combatir. El despliegue en la región conocida como la Zona del Silencio, en el vértice donde convergen los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, no era un ejercicio de rutina para la unidad de fuerzas especiales del sargento mayor Estrada. La orden era clara: recuperar los restos de un dispositivo de medición meteorológica y de comunicaciones que había caído en el desierto tras una serie de anomalías electromagnéticas reportadas por la aviación civil. Estrada, un veterano con 2 décadas de servicio, sabía que ese terreno no perdonaba errores. La geografía de Mapimí es un laberinto de matorrales espinosos y llanuras áridas donde las brújulas giran sin control y las radios se convierten en emisores de estática blanca. Al adentrarse en el núcleo de la zona, el silencio se volvió físico, una presión en los oídos que parecía aislar a la patrulla del resto del mundo habitable, creando una atmósfera de vulnerabilidad absoluta que ni siquiera el armamento más moderno podía mitigar. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió al anochecer del segundo día de búsqueda. Los relojes digitales de los soldados comenzaron a desfasarse, marcando horas distintas entre sí, y la señal de GPS desapareció por completo, dejando a la unidad navegando únicamente por las estrellas, las cuales, curiosamente, parecían brillar con una intensidad y un color violáceo que nadie había visto antes. Estrada ordenó establecer un campamento defensivo en una pequeña depresión del terreno. El aura de terror comenzó de forma sutil. El centinela de guardia reportó luces en el horizonte que no se movían como vehículos ni como aeronaves convencionales, sino que realizaban ángulos rectos a velocidades imposibles antes de desvanecerse en el vacío del desierto. El aire se cargó de ozono, un olor metálico que erizaba el vello de los brazos y hacía que los fusiles vibraran ligeramente con una carga estática que amenazaba con activar los detonadores químicos de las granadas. El punto de quiebre se manifestó cuando un soldado, el cabo Martínez, se alejó apenas unos metros del perímetro para revisar un sensor que había emitido una señal de interferencia. En menos de un minuto, el grito de Martínez desgarró la quietud del desierto. Cuando sus compañeros llegaron a su posición con las lámparas tácticas, el cabo estaba en estado de catatonía, con las pupilas dilatadas al máximo y señalando hacia una duna cercana. Sobre la arena, bajo la luz plateada de la luna, se alzaba una estructura que no debería estar allí, una columna de obsidiana negra, perfectamente pulida, de unos 3 metros de altura, que parecía absorber la luz de las linternas en lugar de reflejarla. Al acercarse, Estrada notó que la columna emitía un zumbido de baja frecuencia que causaba náuseas y una desorientación espacial severa. De la base de la estructura comenzó a emerger un fluido viscoso y brillante que reptaba por la arena en contra del viento, como si tuviera una voluntad propia y depredadora. El horror escaló cuando la columna comenzó a proyectar imágenes directamente en la mente de los soldados, saltándose el nervio óptico. Estrada vio escenas de batallas antiguas y futuras, pero también visualizó el momento exacto de su propia muerte en aquel desierto. El pánico, ese veneno que el sargento mayor siempre había logrado controlar en combate, se filtró por las grietas de su disciplina.
Los hombres empezaron a disparar hacia las sombras, jurando que veían siluetas alargadas y sin rostro que se deslizaban entre los matorrales. Sin embargo, el fuego era inútil, las balas pasaban a través de las sombras como si éstas fueran proyecciones de humo, e impactaban en la arena estéril. En ese momento, la voz de Martínez, que seguía en trance, cambió de tono, volviéndose una frecuencia múltiple y metálica. Ustedes son el polvo que regresa al polvo antes de tiempo. En un intento desesperado por romper el ciclo de locura, Estrada ordenó la retirada inmediata, abandonando el equipo pesado que ya no funcionaba. Mientras corrían por las dunas, sintieron que el terreno se estiraba, como si la distancia entre ellos y el camión de extracción se hiciera infinita. Fue entonces cuando vieron a los visitantes. 3 figuras de casi 3 metros de altura, vestidas con trajes de un material que parecía mercurio líquido, que caminaban sin tocar la arena. No tenían rostros, solo superficies lisas que reflejaban el terror de los soldados. Las entidades no atacaron físicamente, simplemente observaron. Esa observación se sentía como una disección del alma, una invasión de la privacidad biológica que dejó a los hombres llorando y suplicando por un final rápido. La resolución de la noche llegó con un estallido de luz blanca que pareció resetear la realidad. Al abrir los ojos, Estrada y su unidad estaban a varios kilómetros de donde creían estar, sentados en su camión que mágicamente volvía a tener batería y señal de radio. Martínez no recordaba nada de lo sucedido, pero tenía quemaduras de segundo grado en las manos, con la forma exacta de la columna de obsidiana. Al revisar las cámaras de los cascos, descubrieron que solo había estática o imágenes de un desierto vacío, a pesar de que todos compartían la misma memoria de las figuras de mercurio y el zumbido alienígena. El regreso a la base fue un desfile de informes contradictorios y miradas de soslayo por parte de la inteligencia militar. Se les prohibió hablar del incidente bajo amenaza de corte marcial por delirio colectivo inducido por gases naturales del subsuelo. No obstante, Estrada sabía que los gases no graban memorias de terror puro ni queman la carne con geometrías perfectas. Meses después, el sargento descubrió que otros equipos habían desaparecido en esa misma coordenada, y que la zona del silencio no era un simple desierto, sino un punto de contacto donde las leyes del hombre y de la física están suspendidas por algo que nos observa con una indiferencia divina y aterradora. Desde aquel día, Estrada nunca volvió a dormir sin una luz encendida, temiendo que el silencio de su propia habitación se convirtiera en el silencio de Mapimí. Cada vez que escuchaba un zumbido eléctrico en la calle, su corazón se detenía, esperando ver aparecer esa superficie de mercurio líquido reclamando la parte de su alma que se quedó enterrada bajo la arena violácea de Durango. La fase de post-incidente fue quizá más tortuosa que el encuentro mismo. Al llegar a la zona de seguridad en el ejido La Flor, la unidad fue interceptada no por paramédicos, sino por personal de una agencia gubernamental desconocida que vestía uniformes negros sin insignias. Fueron sometidos a interrogatorios de 48 horas bajo luces estroboscópicas, diseñadas para fragmentar la memoria y obligarlos a aceptar la versión oficial del gas alucinógeno. Estrada veía como sus hombres, jóvenes valientes que habían enfrentado carteles sin pestañear, se quebraban ante la presión de tener que negar su propia realidad. El cabo Martínez fue trasladado a una instalación psiquiátrica militar en la Ciudad de México y nunca se volvió a saber de él, su expediente fue borrado como si nunca hubiera portado el uniforme. El sargento mayor Estrada, utilizando sus contactos en la sección segunda, inteligencia, logró obtener meses después un reporte filtrado sobre la anomalía Mapimí 96. El documento describía el hallazgo de restos biológicos no terrestres en la zona exacta de su encuentro, junto con niveles de radiación gamma que no correspondían a ninguna fuente conocida en el planeta. La conclusión del reporte era escalofriante. La zona del silencio funcionaba como una especie de laboratorio o granja de datos para estas entidades, y los seres humanos que se internaban en ella eran tratados como especímenes de estudio, cuya reacción al terror era el principal dato a recolectar. Estrada entendió entonces que el zumbido y las imágenes mentales no eran ataques, sino escaneos profundos de su sistema nervioso. Años después, ya en retiro, Estrada decidió visitar el borde de la zona del silencio una última vez. Se detuvo en la línea imaginaria donde las radios dejan de funcionar. No cruzó. Solo observó el horizonte donde el cielo se vuelve violeta al atardecer. Sintió una vibración en sus pies, un eco de aquel zumbido de Mapimí.